Mario. Buenas noches. ¿Cómo está, Lick? Buenas noches. Iniciamos, licenciado. ¿Cómo está, Lick? Sí, sí, buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está, ¿Todo bien? Lick? Muy buenas Gusto noches. de verte ¿Todo bien, después de Lick? tanto tiempo. Sí, Lick, igualmente, querido Lick. Bueno, Señores estudiantes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Por favor, les pediría que habilitemos las camaritas, por favor, todos. Vamos habilitando camaritas, por favor. Wendy, María Lourdes, Madei, Adriana, por favor, camaritas. Catherine, Adriana, Lisette, por favor, camaritas habilitamos. Gracias. Buenas noches, recién estoy llegando a mi domicilio. Por No favor, estoy con camarita, ya, no se preocupe, habilitamos luego camaritas, por por favor. favor. Ya. Habilitamos camaritas, por favor. Solo hay 2 estudiantes, por favor. Gracias. Bueno, licenciado, antes de iniciar el módulo y presentarle, quería informarles a los estudiantes. Bueno, este grupo creo que está un poquito, estamos ingresando, las clases son a las 19:30 y estamos ingresando después de las 45. Ya mi persona va a tomar asistencia internamente a las 8:15. El licenciado va a tomar asistencia por su parte, lo puede hacer al finalizar la clase, a la mitad, pero mi persona va a hacer seguimiento interno y va a tomar de 8:15 a 8:20. Ya la asistencia interna para los estudiantes. Quería pedirles también, licenciado, también Mario, pedirles que si puedan trabajar a todos los estudiantes con cámara encendida. No es obligatorio, pero por favor les pediría que que haya interacción en el grupo, por favor, que prendamos las camaritas, ¿ya? A todos los estudiantes. claro. Ya estamos en el módulo 11. Los estudiantes seguramente ya han ingresado al sistema académico. Pedirles que esté en orden su Cardex. Ustedes ya saben cómo ingresar a la página web y al sistema académico. Estudiante que tenga problemas, por favor, se comunica. Creo que nadie tiene problemas. Tienen que tener hasta ahora los 10 módulos aprobados. Este es el módulo 11. Por favor, ya, para evitar, nos faltan 2 módulos más para culminar el diplomado. Ya, documentos también ustedes ya saben, ya tenía que hacer llegar todos los documentos a las oficinas de Fundación IDEA. Bueno, vamos a iniciar el módulo 11. Por favor, tomar nota cómo se va a trabajar este módulo, ya con las ponderaciones. La primera semana va a haber el foro 1 y 2, 5 puntos. La segunda semana, el foro 3 y 4, 5 puntos, y va a haber un trabajo práctico de 20 puntos. La próxima semana, el licenciado, las clases del día lunes ya les va a informar cómo va a ser ese trabajo práctico sobre 20 puntos, ¿ya? Y el licenciado está tomando en cuenta la asistencia 10 puntos. Sería 40 puntos que van a trabajar, 30 puntos en la plataforma y 10 puntos en la asistencia, ¿ya? A tomar en cuenta, por favor, son puntos bien importantes. Y una evaluación final de 60 puntos. ¿Está correcto, licenciado? Correcto, José. Correcto. Muy correcto. Está muy Muchas claro. gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Bueno, nos toca hoy el módulo 11, procedimiento y destinación aduanera, con el doctor Mario Carlos Bacaflor Torrico, de profesión abogado, titulado en la Universidad Católica Boliviana. Tiene 16 años de experiencia laboral en la administración pública. Actualmente está a cargo de la jefatura de la unidad de fiscalización de la Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional. Doctor, por favor, adelante cuando usted quiera. Gracias, José. Gracias por la presentación. Buenas noches a la Fundación IDEA. José, primero agradecerle nuevamente por la invitación para este módulo. Para mí es un placer, es un honor formar parte del equipo de la Fundación IDEA. La Fundación IDEA en estos últimos años se ha caracterizado por formar líderes en lo que respecta a el ámbito del comercio exterior, ¿no? En ese ámbito hemos tenido muchos compañeros relacionados también con este rubro como agentes despachantes, auxiliares del comercio exterior, funcionarios de la aduana, funcionarios del Comercio Nacional de Comercio, de la Cámara Nacional de Comercio, etcétera, y también de ramas afines. Esto está abierto para las personas que también no solo son estrictamente abocados al tema del comercio exterior. Con ese preámbulo quiero decirles de que
Me siento también nuevamente un poco sorprendido porque generalmente yo en los módulos tenía 29, 30, 22 alumnos. Es un módulo de 12 personas que eso nos ayuda a ser mucho más prácticos, a afianzar nuestros estudios y a tener una participación activa. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, en las ponderaciones tenemos 40 puntos que son muy importantes, que ustedes, si lo saben aprovechar a lo máximo y entran con un buen puntaje, el examen va a ser algo muy sencillo para ustedes. Pero las personas que no tienen una buena participación, las personas que no tienen una buena asistencia, las personas que no participan del foro, bueno, van a tener que hacer un poquito de esfuerzo para el examen final. Y a veces los exámenes finales yo opto por hacerlos verdadero y falso, por el bien también de la institución, son mucho más prácticos, son mucho más objetivos que unas preguntas de desarrollo. Además que el comercio exterior es una ciencia que se caracteriza por ese análisis de ser subjetivo, no es una rama exacta, como vamos a hacer la introducción, y seguramente ustedes en módulos anteriores ya lo han visto. Entonces, con ese preámbulo, José, quisiera dar inicio a mis clases. Las clases son de lunes, miércoles y viernes de las 7:30 hasta las 9 en punto de la noche, ¿verdad? Claro que sí, doctor. Adelante, cuando usted quiera. Muy amable. José, el curso es de 7:30 a 9, ¿verdad? De 7:30 de la noche a 9, ¿no? Sí, Ah, ya. de Perfecto, 7:30 José. a 9. Muchas gracias, José. Y bueno, vamos a No, de nada. nuevamente a dar el mejor ejemplo y dar lo mejor de nosotros para que este curso también, como otros, resalte en lo que es la representación a la Fundación IDEA. ¿Ya? Muchas gracias, José. Vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Quisiera que también puedan, no sé si ven en pantalla nuestras diapositivas. ¿Las ven? No se ve el link. No se ve. Muy bien, lo vamos a compartir. Vamos a compartir en este momento, muchachos, y nos vamos a conocer antes también. Ya, un momentito, por favor. Ahora sí, seguro, ¿no? Muy bien, ahora sí los tengo a todos mis compañeros en sala. Tengo a Katia, tengo a Madadi Córdoba, tengo a Yamil Vargas, Wendy, Lisette y Apu, ¿no ve? He visto un poco esta tarde algunos perfiles que ustedes han podido reflejar, hacer notar a la Fundación IDEA de la profesión o de las aptitudes que ustedes desempeñan y que en estos últimos tiempos están desempeñando funciones, ¿no? Y es interesante, he visto a alguien por ahí relacionado es una colega que es docente, y también otros compañeros que seguramente son del comercio exterior. Entonces, me parece que eso es muy bueno porque eso va a afianzar nuestro estudio. Lo que sí no he podido ver es si hay alguien que es representante de alguna agencia despachante o trabaja con agencia despachante. ¿Hay alguien en sala que está trabajando como auxiliar de alguna agencia despachante, tal vez? Yo le hice, Talía Con González. Talía. ¿En qué agencia estás, Talía? Estoy en una agencia en Cochabamba, Lice. Ah, ya, qué bien, me alegra mucho. ¿Y estás bastante tiempo? No, recién entré este año y ya estoy un poquito más de 3 meses. Ah, ya, qué bueno, me alegra mucho, muchas felicidades. Muy bien, entonces vamos a llamar lista ya, compañeros, antes, y lo vamos a llamar luego al final. Se encuentra Henry Choque Manrique. No se encuentra. Córdoba Lucas Maday Loida. Presente, Loida. Loida, muy bien. Talía González Escobar. Presente, Lice. Muy bien. Bernarda Liendo Revilla. Presente, licenciado. Muy bien. Wendy Mamani Surco. Presente, licenciado. Muy bien, Wendy. Wendy, ¿tú no estabas en la aduana? ¿No estás en la aduana? No, no. Ah, ya. Lourdes Rivera Aguirre. Buenas noches, presente, licenciado.
Buenas noches. Melan Ruiz Blanz Katia. Buenas noches, Lick, presente. Buenas noches. Edson Ruiz Lerma José. No se encuentra. Marian Sarabia Ábalos Caterín. Tampoco. Melissa Taraune Burgos. Presente, licenciado, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Sarabia Caterín. Ábalos. Marian Ábalos. Perfecto. Melissa Taraune Burgos. No se encuentra. Eduardo Vargas Quisbert. Presente, Licen, buenas noches. Buenas noches. Eduardo. Lisette Yaputapia. Tampoco. Ya. Entonces, los que no están en sala son Henry Choque, Edson Ruiz Lerma, son los, y Melissa Taraune y Lisette Yaputapia. Estoy presente, licenciado. Soy Lisette Yap. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. Entonces, solo 2 personas. Muy bien, chicos. Algo que quiero nuevamente resaltar para todos ustedes es lo siguiente, que es muy importante la participación. Mis clases, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener algún colega o amigo, mis clases son muy participativas. Yo agarro a cualquiera del número y le digo, por favor, hazme un resumen o a qué me refería con este autor. El comercio exterior trata de eso. El comercio exterior es igual que, es una ciencia muy parecida al campo del derecho, de mucha discusión, de mucho análisis, ¿ya? El comercio exterior no es blanco y exactamente tiene que ser blanco. Pueden pasar muchas cosas en el despacho aduanero desde su inicio hasta su finalización. Seguramente este curso ya ha visto los Incoterms, ya han visto lo que son los contratos comerciales, ¿sí? ¿Me corrigen? Sí, bueno, al final de la clase, o sea, yo creo que hasta el miércoles, al final de la clase, yo voy a ver, de acuerdo a la participación de hoy y del día miércoles, de designar a una persona encargada de grupo, de curso, ¿ya? Esa persona va a interactuar conmigo y también les pediría que ustedes puedan formar un grupo de WhatsApp y lo pueden eliminar al final de la clase. Eso es por una forma de coordinación. No lo he hecho en otros cursos porque eran alumnos muy numerosos y a veces no tenemos siempre todas esas mismas aptitudes, ¿no? Entonces, de todas maneras, voy a ver de acuerdo a lo que avanzamos hoy. Generalmente la primera clase, casi 1 hora nos tomamos en presentarnos y bueno, vamos a recuperar lo máximo que podamos, ¿ya? Muy bien. Entonces, con ese preámbulo voy a dar inicio a la clase indicando, ustedes ya tienen seguramente la diapositiva y podemos ver lo que es el comercio internacional. En sus orígenes del comercio es necesario que sepamos qué es lo que significa el comercio internacional. El vocablo comercio proviene del latín commercium, compuesta por los vocablos cum, con y mercis, mercancías, con mercancía. Está ligado al cambio y tráfico de mercancía. Si ustedes se ponen a pensar, si ustedes se ponen, perdón, hacen un detenimiento de las palabras que están en la diapositiva número 2, habla de mercancía que está ligado al cambio y tráfico. Cambio. Ustedes ven en la figura, hay mercancía que en la parte izquierda hay un pequeño río o una parte del mar y hay otra, al lado encontramos un cierto tipo de mercancía, de transporte, que pueden ser grúas especiales. Entonces ahí se dan cuenta en esa imagen de que hay un cambio de mercancías. ¿Por qué cambio? Me dicen, doctor. Porque esta mercancía se va a caracterizar en transportarse, un medio de transporte, y también hay medios de transporte de Bolivia, de Perú, de diferentes departamentos con destinos a estos lugares para que se vayan a Europa, para que vayan a Centroamérica. Entonces,
Comercio precisamente es, en otras palabras, es el cambio y el tráfico de mercancías. O sea, ¿qué se entiende por comercio? En sus orígenes es el cambio y tráfico de mercancías, ¿ya? Eso es muy importante que tomemos muy en cuenta. Orígenes. Se remonta a finales del Neolítico, cuando se descubrió la agricultura, donde las cosechas obtenían eran las justas para la población y dedicaba a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose a nuevos desarrollos tecnológicos, al día a día de los agricultores, por ejemplo, la fuerza animal, así llegó el nacimiento propicio por el comercio, favorecido por dos factores. Estamos hablando en la época del Neolítico. Las cosechas obtenidas eran mayores que las necesarias para la subsistencia de la comunidad. Y el 2, ya no era necesaria que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos, como la alfarería o la siderurgia, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que en la época del Neolítico, al principio encontrábamos que el comercio se dedicaba netamente a la subsistencia, era la comunidad, ¿no ven? Había un intercambio de productos. Ustedes ven en la imagen, yo te doy un pollo, tú me das una alfombra, yo te doy, no sé, una cosa, te doy 100 arrobas de papa y tú me das, digamos, no sé, me dabas oro, algo así, ¿no? Y a medida que a medida que iba progresando el Neolítico, ya mucha gente ya no solo se dedicaba al comercio netamente, sino también a la alfarería y la siderurgia. Eso no quiere decir que había un intercambio en el número 2, simplemente ya era para la subsistencia de la población, ¿ya? El desarrollo del comercio internacional, tenemos la época antigua, el centro mundial pasó a Roma y posteriormente a la edad contemporánea, ¿ya? Entonces, el origen del comercio se divide aquí en la parte de la antigüedad, el centro mundial pasó a Roma y posteriormente a la edad contemporánea. ¿Se encuentra Loida Córdoba? Sí, Licen. Querida Loida, ¿cómo crees vos, o tal vez lo has visto en otros simposios, o tal vez lo has visto en otros módulos anteriores, el desarrollo del comercio internacional en la antigüedad? ¿Cómo crees que se movía? ¿Bajo qué características? ¿Cuáles eran sus particularidades? Tal vez algo nos puedes decir al respecto. ¿Has escuchado algo al respecto, tal vez? Licen, yo creo que, como hace un momento lo explicó, creería que el comercio internacional se relaciona mediante los trueques en la antigüedad. Creería que es eso. Ya. Una de las características principales de lo que acabas de decir, ¿cuál sería? Las características. ¿Qué es una característica a diferencia de un factor? ¿Cuáles creen? ¿Cuál es la diferencia? Lourdes Rivera. ¿Cuál es la diferencia entre entre características y factores o elementos? Licenciado, una característica es aquella que como que diferencia, ¿no? Se diferencia o es como un fundamento de la parte que se está haciendo. Ajá. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Característica ahí? Y factores o elementos. Factores o elementos. Vendría a ser como lo esencial, ¿no? Ajá. Una parte importante. Muy bien, sí, estoy de acuerdo. Las características son quiero que tomen en cuenta esto, chicos, compañeros o colegas. Las características son las partes o son los fragmentos que forman parte de una oración. Las características de una chompa, ¿cuáles son? El color es ploma, es de manga larga, tiene liga, es XL, es ploma, es de peluche, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los elementos que la componen? Es de lana, es de poliéster, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una diferencia entre lo que son las características. Las características describen lo que quiero decir
Y los elementos o los factores son lo que componen lo que quiero decir. ¿Me entienden? Sí, ¿Alguna duda? ¿Sí? Ya. ¿Cuál es el motivo de, de hablar por qué hablo? ¿Cuál es la razón para hablar de las características y los factores? ¿Por qué lo hago? Lo hago por las siguientes razones. Si nosotros en el comercio exterior o en el comercio internacional no tenemos una diferenciación o no sabemos diferenciar lo que es el comercio exterior del comercio internacional, difícilmente vamos a poder tener una idea de lo que es un despacho aduanero. Cuando ustedes vayan donde a la aduana o vayan a impuestos nacionales y quieran hacer un seguimiento de sus trámites y no sepan pararse bien, entonces es difícil que puedan brindar un buen asesoramiento a la empresa o a la persona jurídica o a la persona natural que ustedes representan. Entonces es muy importante, en mi concepto, por eso les estoy dando un chanchullo, no sé si ustedes ven mi manga, un chanchullito, háganse acá de cuenta, ¿qué es qué es un factor de unas características? ¿Por qué? Porque yo trabajo mucho con con esas dos palabras, factores y elementos. En mis exámenes pregunto, ¿cuáles son las características principales del concepto de comercio exterior según Kant? Y si yo pregunto, es cierto que el comercio libre tiene como factores de análisis las restricciones, los controles gubernamentales, el arancel aduanero, falso, verdadero, ustedes me van a decir, sí, es verdadero y es verdadero. Pero si yo les digo cuáles son las características del comercio libre, pues no hay características porque el comercio libre no es un concepto. El comercio libre es un término del comercio internacional. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en claro ciertos términos. En la Ley General de Aduanas, número 1990, si ustedes lo toman apuntes, eso quería decirles, no sé si pueden prender sus cámaras un ratito, por favor. En la Ley General de Aduanas, 1990, voy a hacer un paréntesis, yo quisiera que se compren unas tarjetas así como estas. Esta es de color amarillo y ustedes se dan cuenta, la pueden llevar en la cartera, la pueden llevar en el maletín, la pueden llevar aquí en la camisa, ¿no? A mí me ha ayudado bastante cuando yo hacía mi especialidad en la Universidad de Miami, tener unas carteras como estas. ¿Por qué? Porque la retención de la memoria es muy frágil. Entonces, más cuando somos padres, ¿no ve, María Lourdes, que haces así? Es así, perfecto. Es cierto, cuando somos papás o cuando tenemos muchas obligaciones, entonces es muy importante que nosotros tengamos una retención de la memoria. Y esa retención de la memoria es repetirla y repetirla y repetirla. Y sobre todo con personas que no son afines al comercio exterior, que no están trabajando con mayor razón. Yo les aconsejo que se compren unas fichas como estas. No cuesta mucho, 10 creo que cuestan 2 bolivianos o unos 50. Pueden comprarse de colores y anotar lo que yo digo y que no está en la diapositiva. Y anotar lo que yo digo y lo que no está tampoco en el WhatsApp o lo que no está en el Facebook o lo que no está en YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante. ¿Por qué? Porque ya me ha pasado en muchos módulos. El licenciado dice que usted no ha avanzado, la pregunta 3 y no saben cómo responderla y después me llaman o me whatsappean algún compañero, alguna compañera y me dicen, doctor, lo que pasa es que no hemos entendido el examen, ¿no? Y yo les digo, sí, pero no hemos avanzado, ¿no? Entonces, tengo entendido que estas clases están grabadas, chicos, compañeros y colegas. Entonces, es muy importante, ¿ya? Otra cosa que quiero que se animen es que siempre este movimiento de mi boca, de las mandíbulas, y por eso la participación es muy importante. Quiero que estén activos, ¿ya? Tenemos a veces break de 2 minutos, de 1 minuto. No soy muy pesado. Entonces, es muy importante que tengamos muy en cuenta esos análisis, ¿ya? Entonces, cuando yo les diga, por favor, anoten en sus fichas, hoy lo anotarán en sus cuadernos, anoten en sus fichas. ¿Por qué? Porque es una parte importante y que también es posible que sea pregunta de examen, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a seguir
con la diapositiva. El desarrollo del comercio internacional, entramos ustedes ven, entramos en la parte de la diapositiva y encontramos 3 puntos: la antigüedad, el centro mundial de paso a Roma y posteriormente la edad contemporánea. En la antigüedad tenemos la etapa del mar Mediterráneo, que es el inicio del comercio internacional, que se constituyó en el principal centro de la actividad comercial del mundo, ¿ya? Se ejercitaba la comercialización con los mercados del lejano y Medio Oriente, ubicados entre el Mar Rojo, Arabia, India y la China, ¿ya? Luego tenemos el paso a Roma. Luego de la antigüedad pasamos a Roma. Y en Roma, con la caída del Imperio Romano y el advenimiento de la Edad Media, desplazaron la actividad del comercio a los países de España, Portugal, Holanda e Inglaterra. Era la costa atlántica, ¿ya? Entonces, la primera parte encontrábamos en el Medio Oriente, o sea, encontrábamos en el Mar Rojo, Arabia, Jerusalén, todos esos lugares. En el mar Mediterráneo fue el inicio del comercio internacional. Y luego pasamos a Roma, y con la caída del Imperio Romano, ya el comercio empezó a expandirse a otros países con mar, que hablamos como España, Portugal, Holanda e Inglaterra, ¿ya? Y finalmente entramos a la edad contemporánea, que es la apertura de áreas geográficas, las facilidades de los transportes, los progresos industriales. En esta edad contemporánea, si ustedes ponen un paréntesis, es la etapa más importante. En esta etapa contemporánea entramos ya después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos después del 43, 44, y empezamos a hablar ya sobre muchos progresos del comercio exterior. En la antigüedad y en el Centro Mundial del Paso a Roma era como la figurita, como ustedes han visto, que era la época del Neolítico, ¿no? Que es esta, ¿no? El intercambio de manito a manito. Ya en esta etapa, en la antigüedad, ya había un poco más de comercio, ya más grande. No solo ya era la ofrecería, no solo era la minería, ¿no? O nuevamente empezaron a expandirse los pueblos, pero era el inicio, el mar Mediterráneo, ¿no? Luego el paso a Roma, con la caída, ojo, del Imperio Romano, se expande el comercio a países como España, Portugal, Holanda e Inglaterra, 4 países importantes. Y posteriormente entramos a la edad contemporánea, aproximadamente después de la Segunda Guerra Mundial, que es la etapa más importante del comercio, ¿no? Los progresos industriales empiezan a llegar acá, la creación de los trenes, etcétera, etcétera. Y es en esta etapa que ya incluso podíamos hablar de lo que es la creación de los Incoterms. Ya en la edad contemporánea, no sé si quién, sáquenme de la duda, chicos, no sé si se encuentra Caterine Sarabia. Caterine Sarabia se encuentra. Caterine, ¿cómo estás? Buenas noches. Caterine, no sé si me podrías hablar ya después de esta etapa un preámbulo de lo que son los Incoterms y sus orígenes, por favor. ¿Quién fue tu docente, Caterine Sarabia, de los Incoterms? ¿Me escuchas, Caterine? Caterine Sarabia. Creo que no te escucho, Caterine. No tienes el audio. Hola. María Lourdes, ¿se encuentra? María Lourdes, ¿se encuentra? Sí, licenciado. María Lourdes, ¿me podrías hablar, por favor, de lo que es el concepto de los Incoterms y sus orígenes? ¿Quién ha sido el docente de los Incoterms? ¿Han pasado ya Incoterms, María Lourdes? Sí, pasamos, licenciado. Muy bien. ¿Quién fue tu docente? No me acuerdo, la verdad, su nombre, licenciado. Sí, ya. Muy bien. Talia González, ¿se encuentra? Sí, Lice, ¿se me escucha? Muy bien. Ahora sí te escucho, Talia.
No sé si me podrías hablar de lo que son un concepto en general de lo que son los Incoterms y sus orígenes. Bueno, los Incoterms son una forma que facilita el comercio. Y Ujú. bueno, según su origen, lo que nos habían explicado es que se formó primero por la Cámara de Comercio. Y de ahí es donde se crearon, como creo, más de 12 Incoterms que eran de acuerdo a la época, porque depende de qué transportes habían, qué tipos de mercancías se transportaban y en qué los transportaban. Pero ya conforme ha ido evolucionando, entonces se han ido disminuyendo los Incoterms a la comodidad del comercio de ahora. Muy Eso bien, sería todo. muy bien, Talía, gracias. Quería decirles lo siguiente. eh, em, lo siguiente. En este punto 3, que estamos hablando de la edad contemporánea y ya el advenimiento de los progresos industriales del comercio internacional, ya hablamos de los Incoterms. Los Incoterms son instrumentos internacionales, señores, compañeros de la noche de hoy, 17 de mayo del 2021, que son parte del comercio internacional, son parte de un contrato internacional. Son dos Incoterms que han sido modificados en el transcurso del tiempo. El 2010 ha sido el auge de los Incoterms, el 2020 se han modificado y hasta la fecha tenemos dos Incoterms. Los Incoterms son terrestres, son fluviales y son aéreos. Los Incoterms se dividen en dos grandes grupos, terrestres y aéreos. Cuando hablamos de terrestres, se incorpora a lo que es también el tren, ¿ya? Este, por ejemplo, es un avance del comercio internacional, del comercio exterior y que forma parte de esta edad contemporánea, ¿ya? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que la antigüedad nace en el mar Mediterráneo, ¿ya? Precisamente en Arabia Saudita, en el Mar Rojo. Posteriormente pasamos a la caída del Imperio Romano, en la que estamos hablando de la Edad Media, y estamos hablando de que el comercio en este momento se expande mucho más a los países de España, Portugal, Holanda e Inglaterra. Y llegamos a la edad contemporánea, que es el avance industrial del comercio internacional, que se ha extendido en su máxima plenitud. ¿Ya? Muy bien. Existen dos aspectos claves que son el comercio libre y el proteccionismo. Son aspectos muy importantes del comercio internacional, ¿ya? Son aspectos claves porque están vigentes, desde la edad contemporánea se implementaron estos, y estos dos aspectos claves del comercio internacional actualmente se aplican: el comercio libre y el proteccionismo. ¿Qué significa el comercio libre? En el cual no existen restricciones ni controles gubernamentales de ninguna clase sobre las exportaciones e importaciones. El único mecanismo regulador es el arancel aduanero, es un impuesto, ¿no ve? Es el GA. 2, proteccionismo, es aquella política de aranceles aduaneros elevados a veces con otras medidas restrictivas contra las importaciones que ingresan al país. Muy bien. Entonces acá me voy a explicar, me voy a expandir un ratito. Muy bien. Y quiero decirles lo siguiente. Comercio libre. El comercio libre, chicos, compañeros, ustedes pueden verme en mi pantalla, no tiene, como dice su concepto y está al frente de ustedes, no tiene ninguna restricción en su intercambio de productos, tanto de ingreso como de salida, no existe ninguna restricción, ¿ok? No existe ninguna restricción. Entonces, esto hace de que el comercio sea mucho más fluido, ¿ya? Voy a hacer un paréntesis y quiero que por favor sigan mis palabras y mi participación, ¿ya? En unos 10 minutos más vamos a tener una participación activa, por favor, de parte de ustedes, de acuerdo a 3 teorías principales que vamos a avanzar sobre lo que es el comercio internacional, ¿ya? El comercio libre, chicos, el comercio libre no tiene restricciones, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que ya desde la edad contemporánea, desde la Segunda Guerra Mundial, el avance del progreso y ya de la época de los 90, se ha ido
acrecentando y definiendo lo que son los convenios y los acuerdos internacionales, ya sea entre dos países, ya sea entre varios países, ya sea entre varias organizaciones internacionales, con el fin de regular el comercio exterior, ¿ya? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos con México, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con el México que está actualmente vigente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, la plata que ingresa a Bolivia proveniente de México, ustedes tienen aretes, tienen joyitas tal vez, tienen algunas manillas de la plata es muy linda, muy famosa, muy cara en México, no tienen restricciones al ingresar a Bolivia. O sea, ¿qué quiere decir? Que no paga ciertos impuestos, o sea, va a pagar simplemente el IVA. Entonces, hay un cierto tipo de liberamiento en esto de lo que es el comercio libre, ¿ya? Ese es un ejemplo, por ejemplo. Ese es un acuerdo internacional entre Bolivia y México. Y Bolivia también puede exportar plata con el mismo producto, lo está haciendo a México y tampoco paga el GA mexicano. Entonces pagan otro tipo de impuestos, pero sus restricciones no hay restricciones. O sea, los trámites para nacionalizar ese tipo de mercancía y venderlo en su mercado interno, ambos países, es muy loable, es muy rápido, es muy práctico. Eso se plasma a través de un acuerdo internacional. Eso también podría hablarse de muchos otros ejemplos entre varios estados o entre varios países, ¿ya? ¿Qué significa el proteccionismo? El proteccionismo, cuando yo estaba como administrador de la Administración de Aduana de Desaguadero, el año 2018, entre marzo y agosto del 2018, el ministro de Economía, porque la aduana depende del Ministerio de Economía, nosotros somos una entidad autárquica, autónoma, ¿ya? Pero sin embargo depende del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía emitía ciertos decretos supremos donde Perú había sido un importador muy importante de papa para Bolivia. Entonces, como que restringe. ¿Por qué? Porque también nosotros producimos papa. Entonces, como que los productores decían, pucha, están vendiendo más el producto peruano que nuestro producto. Entonces, se emitían ciertas restricciones para que la papa peruana ya no entre por toneladas. Y por decirte, Mario Bacaflor traía 20 toneladas, el día de mañana con ese decreto supremo solo podía meter 1 tonelada. Entonces, eso hacía de que la producción nacional suba. Esos son políticas económicas de cada país. Entonces, hay cierto proteccionismo. Otro tipo de proteccionismo, por ejemplo, que también hay a veces entre acuerdos o tratados internacionales, por ejemplo, ese ejemplo de la papa, por ejemplo, en Desaguadero, no había un convenio, un tratado con el lado peruano, con la SUNAT. La SUNAT es la Administración Aduanera del Perú. No había un acuerdo. Simplemente era una medida interna de Bolivia. Pero hay también otras políticas restrictivas a través de convenios o tratados que son bien restrictivos, como es el caso de los minerales, por ejemplo, el caso del petróleo, por ejemplo, algunos productos, ¿no? Eso es así. Por ejemplo, el comercio libre, otro ejemplo, el tema de los barbijos, por ejemplo. El año pasado yo estaba como jefe de fiscalización y era una pandemia tan fuerte que el GA de 10% lo bajaron a 5%. Entonces ha hecho de que no exista no había había restricciones, pero había bajado el tema impositivo. Entonces eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta en lo que es el comercio libre y el proteccionismo, ¿ya? Muy bien, chicos. Hasta acá quiero que hagan un paréntesis. Quiero que por favor tomen un papel y un lápiz. Y quiero que por favor tomen apuntes de lo que yo les voy a dictar en este momento, que es muy importante lo que es la diferencia entre lo que es el comercio internacional y el comercio exterior, ¿ya? Es muy importante que tengamos muy en cuenta esas diferencias, lo que es el comercio exterior del comercio internacional. Muy bien, ya me imagino que están con un lápiz y un papel, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es el comercio exterior? Les voy a dictar. ¿Qué es el comercio exterior? El comercio exterior es el intercambio. ¿Qué es el comercio exterior?
El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países. El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas. El comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas. O regiones económicas. ¿Ya? Con el fin de cubrir sus necesidades en el mercado tanto interno como externo. Con el fin de cubrir sus necesidades del mercado tanto interno como externo. El comercio exterior se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios internacionales. El comercio exterior se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios internacionales. De este modo, el proceso de intercambio es mucho más simple. Muy bien. Hay varias teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. Cómo funciona. Ojo, cómo funciona el comercio exterior. La primera teoría se llama la teoría tradicional de Adam Smith. Hay varias teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. 2 puntos. La primera teoría se denomina tradicional o llamadas tradicionales de Adam Smith. Este autor pensaba, hay varias teorías que explican cómo funciona el comercio exterior. Estas teorías llamadas tradicionales de Adam Smith, el autor pensaba que los bienes se producían ahí donde el costo fuera menor. El autor pensaba que los bienes se producían ahí donde el comercio fuera menor. O sea, para Adam Smith el comercio se producía en el lugar donde se creaba el producto, digamos. ¿No ve? Punto seguido. A esta teoría de Adam Smith encontramos la teoría comparativa de David Ricardo. Ojo, no estamos hablando de ninguna otra. Hemos hablado de que hay varias teorías, ¿no ve? Entonces, estamos hablando del mismo pensamiento. O sea, estamos partiendo como análisis de Adam Smith, ¿ya? Entonces, Adam Smith, que es la llamada teoría tradicional, este autor pensaba que los bienes se producían ahí, donde el costo fuera menor, ¿no? O sea, para él el comercio exterior era el momento en que se producía el bien, ese era el lugar. A esta teoría encontramos la teoría comparativa de David Ricardo. A la teoría de David Ricardo, encontramos la teoría de la ventaja comparativa de David Ricardo. A diferencia del anterior autor, para él lo más importante son los costos relativos. Para este autor, a diferencia del anterior, o sea, de Adam Smith, el comercio exterior, para él lo más importante eran sus costos relativos. Punto 2, punto aparte. Encontramos el modelo de Onlin, así se denomina esta teoría. Encontramos el modelo de Onlin, O-H-L-I-N. El modelo de Onlin. Punto aparte, el modelo de Onlin, O-H-L-I-N. Esta teoría parte de que cada país produce el bien que es más abundante. Para Onlin, esta teoría para este autor afirma que cada país produce aquel bien que es más abundante e importa aquel que es más escaso. Para Onlin, para este autor, o sea, que afirma su teoría, afirma que cada país produce el bien más abundante e importa aquel que es más escaso.
Y por último, punto aparte, tenemos la teoría del comercio internacional. Esta teoría del comercio internacional que no tiene autor dice que el comercio tiene fallas en el mercado. Muy bien, chicos, hacemos un análisis corto, hacemos un resumen de que el comercio exterior es el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países o regiones económicas, con el fin de que aquellas naciones puedan cubrir sus necesidades, ¿no ven? Se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios internacionales. Hay varias teorías que explican de cómo funciona el comercio exterior. La primera teoría tradicional que pertenece a Adam Smith, que dice que los bienes se producen ahí donde el costo fuera menor. A esta teoría encontramos la de David Ricardo, la ventaja comparativa de David Ricardo, que dice, a diferencia del anterior autor, que lo importante son sus costos relativos. Finalmente, encontramos otra teoría, la de Onlin, que dice que el comercio exterior se produce para aquel país que produce lo más abundante e importa lo más escaso para el otro país. Ese es el momento propicio y más importante del comercio exterior. Y por último, tenemos la del comercio internacional, donde esta teoría habla de que hay fallas en el mercado. ¿Ya? Ojo, estamos hablando de comercio exterior. Sin embargo, en estos tres pensamientos encontramos en el último lo que es el comercio internacional, lo que significa que no hemos definido todavía lo que es el comercio internacional. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, quisiera que hagan un análisis hasta este momento, un resumen de lo que acabamos de decir. Son las 8:24, 8:26, nos vemos. ¿Ya? Está bien, Liz.
Buenas noches. Licenciado, buenas noches. Una consultita. La última teoría que dictó, teoría del comercio internacional, ¿a qué se refería? Que en el mercado hay fallas. Ahorita Mm. vamos a ver, espérame un ratito, no te impacientes. Y ahora sí. Lo que pasa es que me he puesto, por si acaso, chicos, un blazer. O sea, no, por respeto a ustedes, no me he puesto una chompa de lana, nada. ¿Ya? Muy bien. Hay que, eso también, a pesar de que estamos de forma virtual, también es una forma de respetarlos a ustedes y a la institución. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entramos en, ahorita, en este momento ya te respondo. Primero quiero saber, vamos a empezar a participar. Si se encuentra Wendy Mamani Surco. Sí, licenciado. Wendy, ¿a qué tú alegas? Hemos encontrado 3 factores importantes de desarrollo del comercio exterior. La edad antigua, la edad contemporánea, perdón, la edad antigua, medieval y contemporánea, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos avanzado, el desarrollo, el mar Mediterráneo, que fue el punto importante para arrancar el comercio internacional, ya habías visto vos las figuritas que habíamos dicho, y de acuerdo al concepto de lo que es el comercio exterior, ¿tú qué crees que es a qué esas 3 teorías, vamos a hacer un pequeño simposio, ¿tú qué crees cuando dice que el comercio tiene fallas? ¿A qué esta última teoría que tu amiga nos decía a qué se refiere esta? Nos decía que la última teoría del comercio internacional afirmaba de que el comercio tenía fallas. ¿A qué crees tú, Wendy? ¿A qué alegas de que hay fallas? Bueno, digamos, yo creo que, bueno, estábamos hablando ya de las 3 teorías previas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, primero empiezan con la teoría de Smith y luego ya viene la teoría de David Ricardo, que es como un complemento, o sea, digamos, bueno, escritor o pensador David Ricardo vio tal vez las falencias que había en la teoría de Smith, entonces él le dio como un nuevo concepto a lo que vendría a ser el comercio exterior. Entonces, yo pienso que el concepto cada vez se va desarrollando, entonces no, tal vez no se le puede dar ya qué sé yo, un término, o sea, una conceptualización directa, digamos, porque cada vez, como decimos, la globalización, o sea, salen nuevos términos que el comercio va cambiando, o sea, el comercio de ahora no es el mismo de hace 100 años, entonces por eso es que tal vez dicen que el comercio tiene fallas porque es algo que si bien ahora tenemos una teoría, este va cambiando, va evolucionando, se va desarrollando. Como por ejemplo, digamos, yo veía, por ejemplo, en la teoría de Only, que decía que, por ejemplo, los países que, o sea, que tienen en abundancia algo era lo que exportaban y lo que tenían menos era lo que importaban. Bueno, tal vez eso era antes, pero ahora yo creo que todos los países, o sea, están viendo las posibilidades de abrir sus mercados. Por ejemplo, no recuerdo bien el país, creo que es Portugal o Polonia, no recuerdo, que por ejemplo ellos no tenían rosas, pero veían que el mercado era, o sea, no tenían flores, ¿no? Pero entonces, o sea, pero veían que el mercado, o sea, el mercado sí, o sea, sí demandaba, entonces ellos se especializaron en estas rosas y no lo importaran, no lo han importado. Entonces ahí, digamos, yo me doy cuenta que estos términos van desarrollando cada vez más, digamos. Entonces, por eso yo pienso que dice que el comercio, bueno, actualmente tiene fallas. Muy bien, Wendy. Melissa, no, perdón, Eduardo Vargas, ¿se encuentra? Sí, Licen. Querido Eduardo, quería que tú nos expliques con tus palabras en qué consiste, qué es lo que nos quiere decir Adam Smith respecto a cómo funciona el comercio exterior. Bueno, en la teoría que nos ha dictado, Licen indica que los bienes se producen en donde el comercio fuera menor, es decir, donde el país que tenga
escasez de cierto tipo de mercancías, entonces es el país donde intenta eh, producir los bienes escasos que le faltan al país. Es lo que Excelente, entendí. excelente, Eduardo, excelente. Pues, Adam Smith, compañeros, nos está diciendo lo siguiente. Nos está diciendo, el comercio exterior se produce en el momento en que yo produzco. Si yo estoy produciendo ahorita autos Mercedes-Benz o estoy produciendo Volkswagen, hagamos de cuenta que estamos en Alemania, ese es el momento para Adam Smith, el inicio del comercio exterior. Ese es el inicio, como dice Eduardo, dice, la escasez de otros lugares ha hecho de que el comercio exterior se materialice, se produzca, surta efectos en el momento en que se está produciendo ese bien, se está creando ese bien. Ese es el momento del comercio exterior. Eso nos dice Adam Smith. No comparto mucho con Lourdes cuando dicen esos son pensamientos antiguos, porque si no, no estaríamos acá. Son pensamientos antiguos que sí se aplican a la actualidad y que les va a servir cuando mañana ustedes asesoren y traigan lentes, traigan iPhones, traigan artefactos médicos para definir realmente con el tiempo de qué es el comercio exterior. Y más allá, cuando estén en mi lugar, como docentes, puedan definir a sus alumnos y puedan ellos darse cuenta de que los pensamientos de varios autores, de varias teorías, siguen permanente en el tiempo. Es una discusión permanente de lo que es el comercio exterior. Entonces, el comercio exterior para Adam Smith es el lugar donde se produce ese bien. Es ahí donde se produce el comercio exterior. Si estamos produciendo, digamos, focos en Brasil, ese es el lugar para Adam Smith, el inicio de lo que es el análisis del comercio exterior. ¿Sí? Muy bien. Se encuentra Lisette Yapú Tapia. Sí, licenciado, buenas noches. ¿Qué nos dice David Ricardo lo que te digo? Bueno, en cuanto a David Ricardo, habla de la ventaja comparativa. Ya. Yo entendí, ¿no? Y estudia igual, ¿no es cierto?, el inicio, la razón del comercio internacional y en realidad hace un análisis en la producción, tal vez la exportación de bienes que fabrican con un costo específico. Muy bien, Lisette, muy bien, Lisette. Me parece muy bien esa acotación que dijiste, la producción. Adam Smith, David Ricardo dice, para mí no es importante el lugar donde se produce el comercio exterior. Ese no es el momento en que se produce el comercio exterior. Es en el momento en donde los costos de producción empiezan a funcionar. Entonces, si yo estoy creando auto, mi Mercedes-Benz, pero no pónganse a pensar, compañeros, empecemos a soñar, empecemos a divagar un poco. Para crear un auto o para crear este vaso de vidrio, no necesariamente mi materia prima la voy a encontrar siempre en mi país. Voy a necesitar, no sé, tal vez algún químico para que sea clarito y ese químico lo voy a tener que comprar de Bélgica o lo voy a tener que comprar de España. ¿Eso qué significa? Significa que yo tengo que importar. ¿Para qué? Para hacer este vaso, para multiplicar este vaso. Entonces, para David Ricardo no era importante el lugar. Para David Ricardo lo importante eran sus costos de producción. O sea, los costos de los bienes y servicios, lo que yo gasto, lo que yo viajo, los productos que me llegan. Ese es el momento en que se produce el comercio exterior. Estamos definiendo el nacimiento del comercio exterior, compañeros. No estamos definiendo el desarrollo del comercio exterior, ¿no? Eso es una recomendación sana que hago a Eduardo y a Lisette, ¿no? Que han tenido una participación brillante y que me han podido entender en la lectura. Les quiero enriquecer esa acotación profesional que ustedes hicieron. Quiero decirles simplemente que estamos definiendo lo que es el nacimiento del comercio exterior. O sea, ¿cuándo se produce el comercio exterior? Cuando yo más adelante les diga cuándo se produce el hecho generador de SADUI 2344, que se trata de insumos médicos o no sé, de mercadería perecedera. ¿Cuál ha sido el hecho generador, Lisette? Tú me vas a decir, bueno, el hecho que es el momento en que se paga. Entonces, para que se den cuenta, clarito, tengo una DUI 211 con código de aduana aeropuerto, estoy trayendo estos audífonos, muchísimos, son
como, no sé, póngale 300 ítems, cada ítem de 800 aparatitos, de audífonos para computadoras. ¿Cuál es el hecho generador de acuerdo a nuestro código tributario? ¿Cuál es el momento en que se producen las obligaciones para mí, para el importador? El momento en que le digo al creador, mándame estos y hago el contrato de compra-venta. En el momento que utilizo, no sé, el DF o el STP como Incoterms. El momento en que pago. En el momento en que en Chile llega la mercadería, estamos hablando de un envío fluvial, por si acaso. Hay a Arica y de Arica me están trayendo los iPhones y lo estoy nacionalizando en aduana interior. ¿Cuál es el momento importante, Lourdes Rivera? ¿Cuál es el hecho generador, Lourdes Rivera, en el ejemplo que yo te doy? Licenciado, nace en el momento que se hace el contrato de compra y venta, en el momento de que... El hecho generador. El hecho generador, ¿cuándo se produce? El momento que usted hace o sea, el trato para la compra de su mercadería, ¿no? De su mercancía. Loida Córdoba. Loida Córdoba, ¿se encuentra? Sí, Licen, justamente estaba pensando ¿Cuál es el en hecho generador? ¿Cuándo se produce el hecho generador en nuestra legislación? ¿Cuándo es la obligación tributaria? ¿Cuándo nace? Tú crees, ¿no? Tal vez no lo han avanzado y además que tampoco hay muchos abogados en sala, yo sé. Es en el momento en que yo pago la DUI. En el momento en que la mercancía ha entrado al territorio nacional y en el momento en que yo en el momento en que yo la voy a pagar, porque tengo 3 días, estoy presentando mis documentos, he comprado la carpeta de 50 bolivianos en la aduana y tengo ya la DUI, pero no la he pagado. O sea, se ha generado con mi agencia despachante he generado la declaración única de importación, ¿sí? O sea, he generado la DUI, pero no la he pagado. ¿Cuándo se produce el hecho generador? ¿Cuándo yo empiezo a asumir las obligaciones? En el momento en que me pongo de acuerdo con el comprador a través de este medio y le digo, ¿sabes qué? Necesito 600 audífonos para computadora. No, en el momento en que pago la declaración única de importación. Entonces, si en nuestra legislación el hecho generador se produce con el pago, en el comercio exterior, estábamos hablando de que Adam Smith dice, nace en el momento en que se produce ya el bien. No aplica ahorita en este ejemplo. David Ricardo dice, en el momento, para mí lo importante son los costos relativos. Tampoco es muy claro en este ejemplo, no aplicaría tanto, ¿sí? Sigamos avanzando. Les voy a dejar la tarea para más adelante. María Sarabia, ¿se encuentra? Ábalos, Caterín. Dicen sí, lo escucho. ¿Cómo estás? Ahora sí, Mariam. Háblame de Only, por favor, de Only. Habíamos hablado de 3 teorías ventajas, ¿verdad? ¿Qué decía Only? A lo que he podido escuchar, porque creo que mi internet no está tan buena, indica de que parte de que cada país produce lo más abundante y cada país escaso importa. ¿Fue así la redacción? Sí. Muy bien. Se encuentra Talía González Escobar. Sí, Lice. Talía, ¿qué nos dice Only? Bueno, a lo que he entendido, lo que dictó Lice. Bueno, pero quiero que me expliques qué dice respecto al comercio exterior. ¿Cuándo nace el comercio exterior? Modelo de Only dice, parte de cada país que llega a ser más abundante es más importante el escaso. O algo así lo escribí, es que fue muy rápido.
¿Tú qué crees? Porque ya estamos en un nivel avanzado de tu módulo, de su diplomado de ustedes, ¿no? O sea, no quiero tampoco máquinas, porque mi examen es ojo, de análisis, de verdadero y falso. Entonces, tampoco quiero que tampoco se aprendan muchas cosas que no les va a servir en la vida práctica. Pero sí, esta es la base crucial para que tengamos una idea de que mañana avancemos lo que es un aforo textil, por ejemplo, ¿no? Only nos dice que el comercio exterior, para él, lo importante es en el momento en que se produce, en el momento en que yo llevo la mercadería y en el momento en que ingresa la mercadería. Por ende, yo estoy llevando un producto a un país que no hay ese producto, que tiene una escasez en su importación. O sea, ese es el momento en que nace, en que surte efectos el comercio exterior. Eso dice Only, en otras palabras, ¿sí? Melissa Taure Burgos. Melissa Taure Burgos. No se encontraba en sala, perdón. Edson Ruiz tampoco, ¿no? Bernarda Liendo Revilla. Bernarda Liendo Revilla Adriana. Aquí estoy, licenciado. Por Adriana, favor, por favor. Adriana, por Casi favor. nadie me... Ok, Adriana, un ejemplo, por favor, del ejemplo de Only. Only nos decía que este autor, para este autor, el comercio pues, se produce para aquel país que produce lo más abundante importa y se importa lo más escaso, ¿no? En ese caso, quisiera que me digas, me des un ejemplo general de lo que es Only. Puede ser, o sea, un ejemplo. Perdón, ¿cuál es tu apellido? Liendo. Ya, perfecto. Dale, Adriana, te escucho. Un ejemplo práctico de cómo puede ser o a qué se refiere el... No, aquí un ejemplo de la teoría de Only. Un ejemplo, porque te está diciendo que el comercio exterior nace en el momento en que se produce lo más abundante para aquel país que necesita ese producto de una forma escasa. Entonces, yo quisiera que me des un ejemplo real, con tus palabras, en el marco de lo que significa o de lo que nos dice, perdón, Only. O sea, puede ser un país que tenga abundante capital, por decirlo. Loida Córdoba, ¿se encuentra? Sí, Licen. Loida, un ejemplo, por favor, general de lo que es la teoría de Only. Te está diciendo Only que el comercio exterior se produce en el momento en que un país produce lo más abundante para otro país que tiene escasas necesidades. Por ejemplo, podría ser el gas de Bolivia a Argentina. Muy bien. Otro ejemplo, por favor. Otro ejemplo. No se me viene a la mente. Solo está muy bien. Está bien. Yo me quedo con un poco hasta ahorita con Only. Es lo más real. O sea, estamos produciendo. Es que es lógico. No voy a traer yo estos audífonos. No los voy a traer porque me gustan. Los voy a traer porque o hay pocos en el mercado, porque no tienen este micrófono a esta altura, porque son de color negro, porque son cortos, porque la próxima clase me pondré uno inalámbrico, no sé, o sea, no voy a traerlos por loco. Evidentemente hay muchos, pero ¿cuál es la diferencia de un comerciante de otro comerciante? En la calidad, en el precio, en las características, en el color. Eso es el comercio. Chicos, empecemos a despertar, compañeros. Ya estamos a un nivel avanzado y ustedes son profesionales y tenemos que empezar a tener iniciativas para tener un ejemplo dar. ¿Ya? O sea, ya les he dicho que el comercio exterior, yo les he dicho, compañeros, y quiero hacer un paréntesis.
Mis clases son de participación muy activa. Yo no les voy a preguntar cosas que ustedes no las han avanzado porque yo les tengo que enseñar. Segundo, quiero hacerles recuerdo que este es un diplomado de altos estudios, lo que significa que ustedes tienen que tener la exigencia y tienen el deber de exigirle al máximo al docente, y no solo al docente, también exprimir todos los insumos para una lectura adecuada. ¿Ya? Y tercero, son profesionales, no estamos en un nivel universitario. Entonces, por favor, quisiera que hagamos el esfuerzo, porque no estamos hablando de 3 horas de clase, no estamos hablando de 2 horas de clase, estamos hablando de 1 hora y media de clase. Yo sé que a esta hora hay un desgaste físico, ya sea por la oficina, ya sea porque tenemos otras clases, etcétera, etcétera. Y además que ya el organismo quiere descansar a esta hora, yo lo entiendo, pero estamos dentro de los parámetros de que podemos todavía reaccionar. Por eso es importante que a ustedes les acompañe un vaso de agua con hielo, que les acompañen tal vez unos dulces, unos masticables, o por eso también les he dictado para que el sistema nervioso empiece a activar, porque yo sé que en Only, Adam Smith, David Ricardo, lo van a encontrar en diferentes libros y en abundantes libros. Y en la próxima clase van a empezar a venir las preguntas. Yo lo sé, pero esa no es la idea, es tenerlos despiertos y analíticos. Les he dado un ejemplo tan bonito de los audífonos para demostrarles que estas teorías son antiguas, pero se aplican. Se aplican en diferentes casos, porque no solo la importación es traer cosas, o no solo la exportación es llevar cosas. Hay exportación temporal, por ejemplo. Por ejemplo, cuando estaba como administrador del 2017 en Guayana Merín, ¿qué hacía? La castaña. El veniano llevaba la castaña, lo que es almendra, al Brasil, la pelaban allá, los la devolvían, aquí la procesaban, no sé qué le hacían, seguramente la volvían a lavar, le vendían al brasilero y el brasilero la vendía a Bélgica. Eso es una exportación temporal. ¿Eso qué es? ¿Es Onling? ¿Es Adam Smith? ¿Es David Ricardo? ¿Se dan cuenta? Sí aplica en diferentes teorías del comercio exterior. ¿Ya? Entonces, por favor, quisiera que también un poquito despierten, porque yo estoy poniendo puntajes y saco mi regla de 3 y tengo puntajes y todo está escrito y documentado. Entonces, son las 8:50, estamos a 10 minutos de terminar las clases y son clases mucho más pesadas las del miércoles y viernes. Entonces, por favor, les exijo un poquito más de participación y más de interés sobre todo, ¿ya? Muy bien. Y por último, sabemos la teoría del comercio internacional. Esta teoría internacional nos dice que el mercado tiene fallas. ¿Por qué dice que tiene fallas? Porque no sabe exactamente cuándo nace el comercio exterior, o es el momento en que es el momento, por ejemplo, el tema de la castaña que les digo. ¿Cuándo nace el comercio exterior? ¿Ve? Es una exportación temporal. ¿Cuándo se produce el comercio exterior en ese momento? En el momento en que los campesinos de Guayaramerín van a traer las castañas y lo venden al empresario veniano y él los vende al brasilero y el brasilero las lava y las devuelve, o en el momento en que se va a Bélgica. ¿Cuál de esas tres teorías aplicaría en ese ejemplo? Es discutible, es muy subjetivo. Puede ser que Eduardo me diga, yo aplico la de David Ricardo y le puedo demostrar por esto y por esto y por esto. Y yo no tengo por qué refutarle. ¿Por qué? Porque son teorías que van a enriquecer luego nuestros estudios. ¿Sí? Y finalmente, bueno, como ese ejemplo y como la de estos audífonos, por eso el comercio internacional dice, en el comercio hay fallas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, con estas tres teorías entramos a definir lo que es el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? A diferencia del comercio exterior, por favor, tomen apuntes. El comercio internacional es un sistema de transacciones globales de cada bien. A diferencia del comercio exterior, el comercio internacional es un sistema de transacción global de cada bien. ¿Ya? El comercio internacional también se encuentra regulado por tratados, acuerdos, normas y convenios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que es el comercio exterior y el comercio internacional, chicos? La diferencia de lo que es el comercio exterior del comercio internacional, desde mi punto de vista, lo hace el término global. Lo hace el término global. Ambos tienen el concepto de intercambiar servicios o productos entre dos o más países o regiones económicas. La diferencia es que lo hacen uno
es global y el otro es particular. Muy bien. Quiero en este momento el primero que aparezca en sala, en el audífono, me dé un ejemplo de lo que es el comercio internacional. ¿Quién quiere dar un ejemplo de comercio internacional? Melissa se encuentra. Melissa Taraune Burgos Karen. Yo sigo con Melissa, che, no está la Melissa. Talía González Escobar. Lice. Querida Talía, ¿me puedes dar un ejemplo de comercio internacional? Hemos dicho Sí. que es un tema global. ¿Cuáles? Sí. ¿Me puedes dar cuáles, por ejemplo? Bueno, como usted dijo que tanto comercio exterior como internacional son esos intercambios de servicios o productos y bienes. Bueno, entonces, un ejemplo, si estamos hablando de global, yo diría los servicios que se expanden, como puede ser, por ejemplo, el de McDonald's, que va casi a todo el mundo, o el de Starbucks, por ejemplo. Muy bien, Talía, ¿no? Sí, Lice. Muy bien, Talía, buen ejemplo. Otro ejemplo que yo daría es el petróleo. El petróleo, el precio del petróleo tiene un efecto en varios países de la región, incluso en varios países de la región. Ha subido el barril de petróleo, dicen, ¿no ve? Y eso incide en nuestro mercado interno también, aunque no crean. Entonces, un ejemplo general, un término global es, por ejemplo, desde mi punto de vista, el tema del petróleo. Está sujeto a tratados o convenios internacionales. Hay un intercambio de bienes y servicios, perfecto. Para atraer el petróleo hay servicios, hay bienes, pero es un término global. ¿Por qué global? Porque el petróleo, por ejemplo, para que se perfeccionice el comercio internacional, está sujeto su efecto a varios países. Por eso es un efecto global. En cambio, por ejemplo, si mañana Bolivia decide subir, no sé, el IVA, el GAM, el ICE, no el ICE, el GA, digamos, a la tela de alpaca, a la lana de alpaca para exportaciones, ¿en qué le incide eso al Perú? En nada. ¿Me entiendes? O sea, eso es un término particular. Entonces, en cambio, el comercio internacional se encarga de regular el intercambio de servicios o de productos entre dos o más países, pero de una forma global. Un claro ejemplo es el petróleo. Otro ejemplo son las empresas internacionales, multi-internacionales, como McDonald's, ejemplo, que tiene un precio internacional, una misma hamburguesa, cuyo efecto, si desaparece si desaparece McDonald's en Estados Unidos, va a desaparecer en otros países. ¿Por qué? Porque ellos tienen ¿cómo se dice? Tienen la firma para su funcionamiento en otros países. Eso es lo que es el comercio exterior del comercio internacional, ¿sí? Lice, disculpe, una pregunta, ¿las vacunas Claro. vendrían a ser parte igual del comercio internacional? ¿Perdón? Perdón, ¿las vacunas igual vendrían a ser parte del comercio internacional? Deberían ser, pero no están. No están porque parece que China nos está vendiendo a un precio y China le vende a otro precio a la Argentina y le vende a los primeros países mundistas lo mismo. Parece que no, Eduardo, ¿no? El tema de las vacunas, si bien están reguladas en su aprobación para que nos apliquen por la OMC, por la Organización Mundial de la Salud, ya en su venta se los deja al arbitrio de los países, ¿no? Tengo entendido que no. Yo tengo entendido que siguen pagando los aranceles. Por ejemplo, en el tema de las vacunas que están llegando a Bolivia, se están pagando aranceles. Es una venta que está haciendo un país a otro país y están pagando aranceles. Se están pagando aranceles para su nacionalización, ¿no? Pero ahí está al frente los aspectos claves de lo que es el comercio libre y el proteccionismo. Depende de las políticas de cómo maneja cada país con los países vecinos o con la China o con los árabes o con los rusos para este tipo de vacunas.
¿Aplicará el comercio libre? ¿Se irá por el tema del proteccionismo? No lo sabemos, ¿no? Muy bien. Después tenemos la ficha número 6. Y tenemos algunas instituciones comerciales importantes, como el GATT, la OMC, la LAC y la LADI, ¿ya? Acá nos falta, muy importante, anótense, la decisión 1684 de la Comunidad Andina, de la comunidad, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, ¿ya? Que está conformado por Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, ¿ya? ¿Por qué esa decisión 1684 es muy importante? Porque actualmente todo lo que respecta al valor, a lo que realmente se debe pagar, que actualmente aplicamos en nuestro país, lo hacemos sobre la base de nuestra Ley General de Aduanas de número 1990 y sobre la 1684, que es la decisión de la CAN, que está aprobada. O sea, cuando hay una duda sobre lo que realmente debe pagarse como impuestos, eso va a derivar en una fiscalización, en el inicio de una fiscalización posterior, ¿ya? Y esa fiscalización posterior se encuentra regulada por la Ley General de Aduanas, su decreto reglamentario y por el manual de la 1684. Entonces, los fiscalizadores que se encuentran en la 20 de octubre en ese departamento, en el piso 6, y los de las unidades de fiscalización en las gerencias regionales, tienen la facultad de aplicar esas dos normas, ¿ya? Y tenemos acuerdos generales sobre aranceles y comercio, el GATT, la Organización Mundial de Comercio, la OMC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALC, y la Asociación Latinoamericana de Integración. En esta ficha número 6 va a ser una parte de nuestro trabajo para el próximo lunes, para el próximo miércoles, que ya estaríamos ya más o menos en un 70% de avance en nuestra materia, ¿ya? Muy bien. Entonces, acá encontramos la definición del comercio internacional y es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones, cualquiera sea su naturaleza, que se realizan entre naciones. Es pues un fenómeno universal en que participan las diversas comunidades humanas, ¿sí? ¿Qué es el comercio exterior? Es el intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, si tomamos como referencia a un país, el comercio exterior de este país es aquel que realiza con las diferentes naciones con las que comercializa. ¿Ya? Muy bien. Diferencia entre el comercio internacional y el comercio exterior. El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los estados. Mientras que el comercio internacional es un concepto mucho más amplio, que expresa el intercambio de bienes y servicios entre dos estados o bloques comerciales. Un concepto mucho más amplio. Aquí en el concepto de comercio internacional entrarían las vacunas, sí, porque están reguladas, ¿no? Por la OMC. Hay una intervención y además que debe haber alguna política arancelaria para los países del tercer mundo, ¿no? Eso es muy importante. Teoría sobre el comercio internacional, tenemos la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. Muy bien, hasta ahí hasta ahí nos quedamos. Ahí tenemos 3 teorías que son importantes del comercio internacional, que es la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. Quisiera que ustedes puedan entrar a páginas de comercio exterior, lo ponen en la página de YouTube, o también pueden entrar a la presente dirección, anótense por favor, para que puedan leer un poquito con sus palabras y podamos discutir lo que significa la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores, ¿ya? Esta es la página de comercio internacional, se encuentra en Wikipedia. Comercio internacional se encuentra en Wikipedia. Es una página muy bonita que pueden encontrar en qué consiste la ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores, ¿ya? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta la ficha número 10. El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los estados. Mientras que el comercio internacional es un concepto mucho más amplio y no se rompan la cabeza, que expresa el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloques comerciales. Claro ejemplo, el petróleo. El comercio exterior
chompas, zapatos, lentes, monturas, todo lo que quiera. ¿Alguna duda hasta acá, por favor? ¿Alguna duda que tengan hasta acá, que quieran avisar, que quieran tener alguna duda, decirme algo? Nada. Yo estoy buscando el correo que he enviado y quiero ver las preguntas de mañana. Pregunta Foro 1, martes 18 de mayo. Explique en qué consiste el comercio exterior y proponga un ejemplo sobre la base de las teorías del comercio internacional. Y proponga un ejemplo sobre la base de una de las teorías del comercio internacional. ¿Sí? Entonces, mañana ya pueden empezar a explicar cada uno. No quiero copia del internet porque yo los busco por sus términos. La copia, por si acaso, tiene 0 puntos. No les pongo ninguna ponderación. ¿Ya? La pregunta 2, defina con sus propias palabras, utilizando un término del glosario de la Ley General de Aduanas 1990, sobre lo que significa el aforo aduanero textil. Vamos a llevar el día miércoles. Entonces, eso se lo pueden responder el día jueves, me imagino, viernes. Pero mañana ya pueden empezar a responder, o si no, el miércoles, ¿no? Expliquen qué consiste el comercio exterior y propongan un ejemplo sobre la base de una de las teorías del comercio internacional. Entonces, tenemos varias teorías del comercio internacional que ya habíamos explicado, que no son, existen 2 aspectos claves y habíamos explicado sobre lo que es la teoría de Adam Smith, la de David Ricardo, la de Onlin y la del comercio internacional. Son 4. Entonces, quiero un ejemplo sobre ese pensamiento, ese criterio. Quiero análisis. Quiero análisis, chicos. Quiero análisis. Quiero que una empresa, Coca-Cola o, no sé, Pedro Picasso o Pedro Los Palotes, quiera, está exportando esta mercadería a este país y de esta forma lo está haciendo y nos está intercambiando y aplico la teoría de Onlin porque significa esto y esto y esto. O sea, quiero análisis, ¿sí? No quiero copias. Por eso hemos cambiado un poco de la temática, porque a veces, como tenemos un país chico, a veces nos vamos copiando y esa no es la idea. No se sientan mal, ¿no? Los ejemplos son subjetivos, ¿no? No decía, no, este ejemplo le faltaba. Only no decía eso. No, de estos 5 puntos de esta semana le voy a poner 2.1, le pondré un puntito. No se trata de eso, ¿ya? Pero sí, la participación es muy, muy importante y la asistencia, tomen en cuenta que la asistencia tiene un puntaje de 10 puntos y las participaciones de los foros 5. Entonces, este análisis de Only, de Adam Smith, de David Ricardo, del comercio exterior, del comercio internacional, de la edad antigua, de la edad contemporánea, de la etapa medieval, el tema del mar Mediterráneo, el paso por Roma y terminamos en la época medieval, son importantes aspectos que los van a aplicar o los vamos a aplicar más luego y que les voy a preguntar. Y no sé, Gabriel, no sé, Adriana, Lourdes, ¿y qué opinan respecto a esto? ¿No? Entonces, muy importante. Estamos en un diplomado y háganse de la idea de que es un diplomado de altos estudios y en ese nivel debemos partirnos. Cada clase yo empiezo con una frase o cada clase termino con una frase. La frase de hoy es que no hay nada más injusto que te traten igual siendo que somos diferentes, ¿no? No hay nada más injusto que te traten igual, sino que somos diferentes. Eso es una frase para que ustedes la analicen. A veces en casa, cuando éramos adolescentes, niños, a veces recibíamos el mismo castigo cuando rompíamos un vaso y lo hacía el hermano mayor o el hermano menor. O a veces estamos en la universidad o a veces en la misma oficina y a veces recibimos un memo de llamada de atención 2 o 3 porque hay un retraso en un trámite o porque un abogado bravo afuera está gritando. Entonces a veces los jefes no analizan y dicen, bueno, y hay otros que son bastante eficientes, que vienen a trabajar sábados y domingos, no se esfuerzan un poco más, leen un poco más, entonces por eso, o a veces tienen una mejor intervención en un aforo, en una audiencia, ¿no? Entonces no hay nada más injusto que te traten igual, sino que somos diferentes. Chicos, ha sido un gusto. A María, a Caterina, a Adriana, a Madaí, a todos ustedes que estén en este evento. Si me olvido de alguno, perdón,
Y agradecer nuevamente a la Fundación. Soy Mario Bacaflor, soy abogado, tengo una especialidad de políticas públicas en los Estados Unidos. Estoy más de 10 años en la aduana nacional, estoy a punto de renunciar por un tema político y bueno, empezar otros temas, ¿no? De todas maneras, estoy muy dedicado al comercio exterior, he dado mi vida, también he trabajado en cárceles, pero bueno, mi fuerte ha sido el comercio exterior, los aranceles, he dedicado muchos años ahí y desgraciadamente son temas políticos que a veces es mejor dar un paso al costado y volver en otros momentos. Yo no soy político, pero sin embargo he tomado de alguna manera una especialidad, es una institución a la cual amo muchísimo y bueno, veremos más adelante en horas qué pasa, ¿no? De todas maneras, quiero dar al máximo, quiero decirles que mi vocación es la docencia, me encanta, muchas veces lo hago no por el sueldo, lo hago porque me encanta, he tenido compañeros muy duros, que son agentes despachantes, que doctor Bacaflor no estoy de acuerdo, que esa partida es área, que este textil, y eso es el comercio, ¿no? El análisis, no es quién gana, sino quién puede esclarecer y quién pueda proporcionar mejor información a todos los de sala, ¿sí? Despierten, quiero pasión, quiero que ustedes empiecen a identificarse, empiecen a tener amor a lo que están haciendo. No estén como que apagados, los veo, no a todos, ¿no? Están los medio tristes. Y no, ¿por qué? Si no ha llovido hoy, no hay invierno, no hay nada, la pandemia está pasando, tenemos vida y eso es lo que tenemos que aprovechar al máximo. Estoy acá, soy su docente, soy su amigo. Dios mediante, luego les pasaré un diccionario de comercio internacional para que los puedan difundir ustedes y les pueda servir. El día miércoles, terminando la clase, yo voy a ver quién puede ser el representante del curso para que podamos tener una relación fluida en la semana, ¿ya? O sea, la clase no termina hoy, y, por ejemplo, los viernes termina la clase, no, sábado y domingo, el lunes le doy un ratito y volveré. Son clases muy pesadas las que se vienen, chicos, ¿ya? Entonces necesito, por favor, chicos despiertos. Vamos despertando. Ustedes 1 hora y media, hay clases que duran 2 o 3. Más bien nosotros hacemos todo el esfuerzo para darles los cimientos básicos a ustedes. Esto se llama destinación aduanera. Tendríamos que ver tránsitos, tendríamos que ver destrucciones, tendríamos que ver fiscalización, tendríamos que ver abandonos, todo eso. Pero no nos permite, ¿no? El tiempo no nos permite, entonces está resumido en lo que a ustedes les va a servir el día de mañana. Cómprense esas fichas si les gustan, tomen apuntes de lo que yo les he dicho, las cosas no son de memoria conmigo, son de análisis, ya se habrán dado cuenta, yo no estoy pidiendo análisis y estoy poniendo puntaje también, ¿ya? Entonces, buenas noches, que tengan un bonito lunes y nos vemos el miércoles a las 7:30 de la noche. Chao, chicos, un gusto. Gracias, hasta luego. A ustedes. Hasta luego, Licen, gracias. Chao, ustedes. Hasta luego, hasta mañana, el lunes, hasta el miércoles. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. A ustedes.